¿Cuál fue tu momento de, oh, mierda, esta persona es un psicópata, al conocer a alguien? Un niño con el que iba a la escuela primaria me invitó a su casa un día después de clases. No mucha gente hablaba con él porque era una escuela privada y él solo estaba allí porque su papá era el jardinero. No quería ir, pero tampoco quería ser grosero como todos los demás, así que dije que sí, aunque no podría quedarme mucho tiempo. Fuimos detrás de su casa y había varios lugares en el césped donde no había hierba. En algunos había un solo palo sobresaliendo en el centro, mientras que en otros había un tubo de plástico delgado asomando. Él estaba muy emocionado mientras empezaba a desenterrar uno de los lugares con una manguera que salía. Sacó un frasco con un pajarito muerto dentro. La manguera estaba metida a través de un agujero en la tapa para dejar entrar aire. Me dijo que le gustaba enterrar cosas vivas. A veces sellaba el frasco herméticamente, otras veces les dejaba una manguera de aire, e incluso les ponía un poco de comida y agua para mantenerlas vivas por más tiempo. Dijo que no se pueden enterrar demasiado profundo porque si no, no se escucha cómo intentan escapar. Ocasionalmente echaba agua por los tubos para terminar con la vida del animal. Yo tenía entre 8 y 10 años en ese entonces. Ahora tengo 52 y todavía me enferma pensar en eso. Tengo algunas anécdotas sobre mi padre. No estoy segura de si es un verdadero sociópata o psicópata, pero también puede que yo esté en negación. Mi madre me contó que una vez estaba viendo un documental de crímenes en la televisión, no recuerda de quién se trataba ni ningún detalle, excepto que era un sociópata diagnosticado que se convirtió en asesino en serie, así que podría ser literalmente cualquiera. El programa describía en detalle cuáles eran sus rasgos: baja o total falta de empatía, comportamiento impulsivo, deseo de controlar a los demás, etc. Mi padre estaba en la bañera, pero lo suficientemente cerca para escuchar la televisión. Dijo calmadamente: vaya, eso suena como yo, de manera muy casual, y no añadió nada más. Nunca más volvieron a reproducirse programas de crímenes o documentales en nuestra televisión después de eso. Recuerdo que yo era adolescente durante uno de los años de elecciones presidenciales. Teníamos puntos de vista similares hasta esa elección específica, cuando él cambió radicalmente de opinión, así que le pregunté por qué apoyaba a ese candidato. Dijo que le gustaba lo que hacía por la economía. Entonces le respondí, siendo aún joven e ingenua, que muchas fuentes indicaban que ese candidato era responsable de muchas muertes de ciudadanos estadounidenses. Él dijo: ¿por qué debería importarme eso? No somos nosotros los que morimos. Él admitió no permitir que nuestra familia se divirtiera nunca, en absoluto, porque le molestaba ver a la gente feliz, incluyendo a su esposa e hijos. Raramente fuimos de vacaciones de verdad, tal vez 2 veces, y él se esforzaba mucho para asegurarse de que la pasáramos mal, y cualquier otro viaje era para beneficiarlo a él. No tuvo reparos en gastar toda la herencia de mi madre, que había recibido de su padre, en cosas personales, la mayoría de las cuales nunca fueron utilizadas. Se jactaba de haber atacado a personas discapacitadas cuando era adolescente y de haberlo disfrutado. Hacía que mis hermanos y yo lloráramos a propósito y se reía de nosotros. Esto duró desde la primaria hasta más o menos 7º grado, hasta que dejó de funcionar con nosotros. Culpó a mi madre de mi intento de quitarme mi vida porque ella pasaba tiempo sola. Me dijo que el hecho de que yo tuviera pensamientos de autolesión solo podía significar que no lo amaba. Mi madre recuerda vagamente que uno de mis hermanos era un bebé y mi abuela, su madre, le preguntó si pensaba que nosotros podíamos sentir amor o empatía. Hay muchas cosas pequeñas que hizo, que en combinación con estos momentos descarados y despreocupados, son profundamente perturbadoras cuando las veo en retrospectiva. Cosas que parecían normales de un padre, ciertas bromas, comentarios que hacía, y que ahora me hacen cuestionarlo todo. Esta historia me enfurece. Una vez, un amigo vino de visita y trajo a un nuevo amigo con él. Parecía un buen tipo, era callado y reservado. Yo era una mujer joven, soltera, y en ese momento creo que era demasiado confiada con la gente. Entonces, mi amigo menciona que este chico acababa de salir de prisión. Le pregunto por qué había estado preso. Luego procede a contarme que él y sus amigos habían seguido a una joven a un parque local y la atacaron con cosas punzocortantes que encontraron en el suelo. A cada uno les dieron sentencias extremadamente largas, y la de él fue de 12 años. Lo que hizo todo aún peor fue que termina la historia diciendo que ella decidió terminar con su vida porque no podía vivir con lo que le hicieron. No hace falta decir que a él nunca más se le permitió estar cerca de mi casa, y tuve una conversación muy seria con mi supuesto amigo. Para aclarar respecto al amigo, me deshice de él rápidamente, pero me sentí insegura y tuve que hacerlo de forma gradual. El hecho de que se hubiera asociado con alguien tan despreciable y que yo fuera una joven viviendo sola en ese momento, fue la razón por la que solo recibió una charla seria. Yo, mujer de 20,
estaba saliendo con este chico de 23 desde hacía unos meses, y nos estábamos llevando muy bien, luego ambos terminamos teniendo que mudarnos por nuestros trabajos casi al mismo tiempo. Él quería intentar una relación a distancia, así que lo hacemos. Hablamos casi todos los días y vemos películas juntos en nuestro tiempo libre. Las diferencias de horario lo complicaban un poco, pero no era tan grave. Un día, de la nada, me dice que ya no quiere estar juntos. Me quedé como, wow, ok, un poco sorprendida, pero bueno. Así que comienzo a retomar mi vida normal, saliendo con amigos, lo típico después de una ruptura. Al cabo de un mes, él suplica, pero absolutamente suplica de forma insistente que volvamos. Al estilo de película, me envía flores al trabajo, cartas escritas a mano casi todos los días desde miles de kilómetros de distancia, e incluso me compra un boleto para volar a verlo. Así que pensé, bueno, iré a ver qué tiene que decir. En el peor de los casos, solo vuelo de regreso. Me conseguí un boleto para 2 días después porque pensé que si estaba siendo un idiota, podría regresar rápido. Me recoge en el aeropuerto y básicamente está como solía ser, diciéndome que me extrañaba y que se arrepintió tan pronto como pasó y que fue el mayor error de su vida, lo típico. Así que nos quedamos con su familia porque él dice, oh, por favor, no te quedes en un hotel, ya me sentí bastante mal por todo el mes, quédate conmigo, y yo pensé, bueno, una habitación gratis supongo. Todo estaba completamente bien los primeros días y luego recibo una alerta en mi teléfono, y es una advertencia de huracán diciendo que mi vuelo se retrasa 4 días más. Yo pensé, demonios, necesito volver al trabajo. Solo había pedido como 3 días. Cuando él vuelve a la casa del trabajo, le cuento y él dice, oh, lo sé, ya empezamos a poner tablas en las ventanas. Me asusté un poco, pero no demasiado porque supongo que eso es normal para huracanes grandes. Así que a la mañana siguiente, me sacude para despertarme y me dice que vaya a la sala de estar. Cuando llego, está él, sus 2 hermanos, su hermana, su mamá y su papá, personas que solo he conocido en esta ocasión, y él tiene una carpeta binder a mano. Me hacen sentarme y cada uno de ellos lee una página de la carpeta sobre por qué no deberíamos estar juntos y por qué necesito seguir adelante, y él termina conmigo, en la casa de sus padres, frente a sus hermanos, en medio de un apagón por el huracán. Luego, debido al huracán, me quedé atrapada allí 4 días más con estos locos. Probablemente no es la persona más psicópata que he conocido, pero esta historia sigue siendo tan extraña para mí que tenía que compartirla. He sido profesor de escuela pública durante una década. Solo me he asustado de un estudiante. Para empezar, esto fue en mis primeros años de enseñanza. Este estudiante era casi un mito en mi escuela. Yo enseñaba en una escuela alternativa para estudiantes que habían sido expulsados de todas las demás escuelas, pero en general, mis alumnos eran tranquilos. No eran buenos estudiantes, pero si los tratabas a su nivel, las cosas solían ir bien. La excepción era este chico al que llamaremos JT. JT era un estudiante de segundo año cuando lo conocí, aunque en ese momento no le enseñaba directamente, pero vaya si escuchaba sobre él. De alguna manera, su madre logró manipular el sistema de papeleo y educación lo suficiente como para que este chico fuera intocable. Una vez él literalmente empujó a una maestra embarazada de 8 meses y volvió 2 semanas después. Podía atacar a otro estudiante en la cara y regresar 2 días después, y por eso era un problema enorme. El primer descubrimiento aterrador para mí fue que su madre decía abiertamente que no quería tenerlo en casa porque le tenía miedo. Y tenía una buena razón. JT, cuando era un niño pequeño, intentó desvivir a su familia incendiando la casa, tratando específicamente de acabar con la vida de su hermano. Su hermano sobrevivió, aunque, de alguna manera, eso no le impidió apoyar a su hermano casi asesino. JT era despiadado, pero medía alrededor de 1,62 metros y su hermano, que parecía Freddy Krueger por las cicatrices del incendio, medía más de 1,80 metros y era mucho más fuerte físicamente. Finalmente tuve el placer de enseñar a JT en su último año. Tenía aproximadamente 10 créditos de calificación, todos de educación física, y no estaba ni cerca de graduarse. Mi primera observación fue que este era el único chico que he conocido que simplemente no tenía ningún tipo de sentimiento detrás de los ojos. Era como un tiburón, nunca sonreía ni se reía a menos que alguien se lastimara. Cruel por el simple placer de serlo. Un día, JT no apareció, lo cual, francamente, era raro. Se sabía que estaba vendiendo drogas en la escuela y le iba bien, y solo tenía que evitar a un policía. Al día siguiente, supimos por qué no estaba. JT había quitado la vida a un chico. Usó un arma con él solo por $12 y un poco de marihuana. Su abogado intentó reducir su sentencia argumentando que técnicamente era su primera ofensa, ya que todo lo anterior había sucedido cuando era niño. Le dieron de 25 años a cadena perpetua.
Contraté a una mujer como coordinadora de proyectos y pasó los primeros 2 días hablando sin parar, conmigo o consigo misma, sobre un patito que había criado desde que era un huevo cuando era niña. Su padre le dijo que tenía que dejarlo volver a la naturaleza, pero ella se negó a soltarlo y lo apretó tan fuerte que lo desvivió. Luego, de alguna manera, le consiguieron un cerdito como mascota para compensar, con el que desarrolló un vínculo muy fuerte, y en su cumpleaños número 16, su familia lo sacrificó y lo sirvió en la fiesta. Fue algo traumático, lo entiendo. Pero ella se giraba y me contaba sobre cómo mató a su pato y cómo su alma pasó al cerdo, luego ella se lo comió y ahora tiene el alma del pato en ella para siempre, cada 10 minutos. Y no es broma, no dejaba de hablar de eso. Duró 4 días antes de renunciar espontáneamente sin previo aviso un viernes, dejándome una nota para encontrar el lunes por la mañana. Le dijo a Recursos Humanos que era porque yo no tenía infraestructura ni un marco de trabajo y que era un idiota. Esto lo habíamos discutido muy claramente en cada paso del proceso de entrevista y la habíamos contratado específicamente para construir la infraestructura y el marco de trabajo. Ella construyó la infraestructura en los 4 días que estuvo allí. Aún la usamos hasta el día de hoy. Mis amigos y yo conocimos a este tipo y a su novia en un club, y me sorprendieron tanto sus ojos que le comenté a mi amigo, ¿es un psicópata? Eran muy intensos, oscuros y casi inquietantes, como los ojos de un tiburón. Sin embargo, después de esa noche, nuestro grupo de amigos se unió al suyo y él resultó ser muy encantador, carismático y divertido para salir a bailar. Era un bailarín increíble. Te hacía sentir como un buen amigo y les decía a sus amigos cuánto les apreciaba y cuánto le gustaba estar con ellos, incluyéndome a mí. Recuerdo una vez que me pidió dinero prestado después de que había bajado la guardia con él. Acepté y me recogió del trabajo para ir al banco. No sé cómo, pero terminamos hablando de terapia y de que yo estaba yendo a una. Me dijo, ya que a veces no tenía filtro, que tal vez él debería ver a un terapeuta, ya que realmente no le importaba a nadie ni sentía nada por nadie, excepto por su hija. Eso incluía a su novia, su familia, realmente a nadie. No tuve una gran reacción, ya que lo encontraba como una persona interesante y quería su aprobación. Después de eso, le presté dinero y él me lo devolvió rápidamente, pero mi grupo de amigos se fue disolviendo poco a poco y nunca volví a hablar con él. Recuerdo que su novia y yo tuvimos una conversación en privado en una fiesta justo antes de la pandemia, y ella me contó que su relación era horrible y que había intentado alejarse varias veces, pero no podía. No es una historia súper aterradora como otras, pero es un caso interesante de ver señales de alerta con el tiempo, posiblemente confirmando una impresión inicial. Mi ex prometido me dijo que, si yo quedaba embarazada de una niña antes que de un niño, me haría caer por las escaleras para que la perdiera, tantas veces como fuera necesario hasta que tuviéramos un niño primero. Terminamos la relación, pero después me convenció de que hablara con él para arreglar las cosas. Me subí a su coche y procedió a explicarme, con mucha calma, que no importaba si volvía con él o no, mientras se dirigía a la autopista. Le pregunté a dónde íbamos y se quedó completamente en silencio. Comenzó a acelerar, pero el tono de su voz nunca cambió cuando finalmente habló y empezó un monólogo sobre nuestro amor y cómo estaríamos juntos para siempre, sin importar cuántas personas intentaran separarnos y sin importar si yo lo veía en ese momento o no. Le volví a preguntar a dónde íbamos, y él dijo que a un estado vecino donde nadie nos conocería ni nos encontraría, con una sonrisa muy perturbadora, una que aún vive en mi mente pero que no puedo reproducir. Todo de manera muy tranquila. Tuve que llamar a mi madre y ella tuvo que calmarlo, le hace rogarle, para que me trajera de vuelta a casa. Bonus añadido, cuando volví a casa y me negué a verlo, él se quedó fuera de la casa de mi familia durante todas las horas de la noche y empezó a cantar canciones por teléfono sobre cómo iba a quemar mi casa y a desvivir a todos los que estaban dentro si yo no salía a hablar con él. Me sucedió en una cita. Ella llegó tarde, pidió de inmediato una bebida y una hamburguesa, y luego me dijo que había llegado tarde por un asunto familiar. Antes de que llegara la hamburguesa, mencionó que tendría que acortar nuestra cita porque tenía una cena familiar. Yo le dije, ok, todo bien. Luego me contó que había pasado algo muy loco, donde su hermana conoció a un chico en Tinder y terminaron yendo juntos a una barbacoa familiar, y de ahí se casaron. Antes de que llegara su hamburguesa, dijo, ¿no sería gracioso hacerle una broma a mi familia? Como que tú y yo fuéramos a mi barbacoa familiar y dejar que todos asumieran que nos llevábamos muy bien y pensarían que íbamos a casarnos. Admito que también fui el psicópata en esta historia porque acepté. Las papas majadas estaban muy buenas. Ella pasó toda la noche presentándome como su futuro prometido y después de eso tuve que tomarme un descanso de Tinder. En una fiesta conocí a una amiga de una amiga que trabajaba como enfermera en un hospital local.
Era del tipo de persona que suspiraba profundamente y usaba el estrés único de su trabajo para obtener la atención que buscaba. Tomó el protagonismo con gusto y empezó a hablar sobre lo difícil que era su trabajo. Cuando le pregunté si había cosas que le gustaban de su empleo, ella sonrió y explicó que trabajaba principalmente en maternidad. Sin embargo, sus anécdotas no tenían nada que ver con las madres o los bebés, hablaba principalmente de lo maravilloso que era estar a cargo de las vidas de estas mujeres. Explicó lo frágiles que eran en esos momentos y cómo, incluso después del parto, ella era la única en la planta durante horas que podía prever si habría complicaciones que cambiarían la vida de las pacientes. Brillaba de satisfacción mientras explicaba cómo la vida de esas personas estaba en sus manos. La conversación tomó otros rumbos entre los asistentes de la fiesta, pero ella la recondujo al tema de las experiencias en la escuela secundaria. Compartió una anécdota sobre cómo la rechazaron para un puesto avanzado en el coro y culpó únicamente al mal juicio del instructor. Años después, dijo que pudo cantar en el funeral del instructor. Nunca olvidaré el orgullo que mostraba al tener control sobre la vida de otras personas. Me pareció la manifestación más básica del mal. Después de mudarme a una nueva ciudad hace unos años, mi mejor amigo vino de visita, ambos somos hombres de más de 30 años. Estábamos en un bar cuando un tipo nos pidió sentarse con nosotros porque no había mesas libres afuera. Está bien. Siendo educados, empezamos a hablar con él. Nos contó que era camionero y que solo estaba pasando la noche en la ciudad y en algún momento mencionó que era exmilitar. A partir de ahí, las cosas comenzaron a ponerse raras, pero de manera gradual, como la metáfora de la rana en agua que se calienta lentamente. No solo había estado en el ejército, sino que tenía un hermano, podría haber sido un gemelo, no lo recuerdo bien, que trabajaba en la CIA, infiltrado en Rusia. Mi amigo y yo empezamos a notar poco a poco que este tipo estaba un poco demasiado interesado en nosotros. Eventualmente pedimos nuestras cuentas y decidimos ir a otro bar, pero el tipo nos siguió, contando historias cada vez más inverosímiles sobre su tiempo en el ejército. Finalmente, confesó que no había ningún hermano, él era el espía que había estado infiltrado en Rusia. Lo que me llamó la atención fue cómo, aunque sus historias se volvían cada vez más ridículas, su actitud era extremadamente seria, aunque un poco exagerada. Y la intensidad empezaba a ponerme la piel de gallina. No solo eso, sino que comenzó a buscar peleas con otras personas en el bar, siendo deliberadamente beligerante. Con el tiempo, empezó a irradiar un aire amenazante que no era evidente cuando comenzamos a hablar con él. No se enfadó directamente con nosotros, pero era como si estuviera demostrando lo intimidante que podía ser, sugiriendo que nos convenía mantenernos en su lado bueno. Finalmente, me llevó a un lado y, de repente, empezó a hablar con un acento ruso, no muy convincente. Resulta que nunca había sido un espía para Estados Unidos, y que era un doble agente ruso. Creo que esto fue suficiente para mí. A pesar de que teníamos cuentas abiertas en el bar, mi amigo y yo esperamos a que el tipo fuera al baño, abandonamos nuestras tarjetas y nos fuimos lo más rápido posible. Conocí a este tipo, al que todos llamábamos Ranger Dead, a través de un amigo. Era un ex ranger del ejército, con múltiples despliegues en Irak y Afganistán, varias medallas heroicas y parecía ser un buen tipo en general. Lo conocía de manera casual, nos cruzábamos de vez en cuando. Lo veía pasar en su auto o me lo encontraba en la tienda de comestibles, en la cafetería, etc. Vivía en la ciudad y, por todas sus apariencias y acciones, parecía una persona normal. Un día, mientras volvía caminando del laboratorio, se detuvo y me ofreció llevarme a casa. Sabía dónde vivía y había estado allí algunas veces para reuniones o convivencias, o lo que fuera. Dije que sí y me subí. Ranger Dead y yo llegamos a una intersección sin control, una intersección de 4 caminos sin señales de alto en ninguna dirección. Básicamente, el que llega primero pasa, nada complicado y fácil de manejar. Bueno, por alguna razón, Ranger Dead perdió la cabeza. La pobre persona que acababa de llegar a la intersección antes que nosotros empezó a avanzar de nuevo, como debía hacerlo, sin problemas. Pero Ranger Dead pisó el acelerador a fondo. Su Dodge Ram a toda velocidad aplastó un Toyota Prius. Fácilmente de 0 a 72 kilómetros por hora en menos de un segundo, un choque de lleno. Básicamente perdió la cabeza. Gritando, con las venas del cuello hinchadas, como un monstruo. Me golpeé la cabeza contra el parabrisas y me abrí la frente. Y recuerda que acababa de subirme a la camioneta y no había tenido tiempo de ponerme el cinturón. Aturdido, me fui de allí después de asegurarme de que el idiota no hubiera herido o desvivido a la pobre anciana que no tenía idea de lo que acababa de suceder. Le di mi información, le dije que me acababa de subir a la camioneta segundos antes para un rápido viaje a casa. Luego llamé a la policía. Él se fue, escapó de ahí. Seguí viéndolo por ahí, pero que se joda. Estuve saliendo casualmente con un chico durante aproximadamente 5 meses.
Me mudé a un nuevo apartamento y le envié fotos del interior antes de mudarme. Él se fue de viaje a Escocia y se molestó porque no estaba respondiendo sus videollamadas a medianoche. Decidí que no estaba interesada en continuar nada más debido a su constante insistencia e inseguridades. Ya me había mudado y estaba trabajando en desempacar cuando, de repente, escuché un golpe en mi puerta. Encontró donde vivía solo con una foto del piso de madera y algunas ventanas. No tengo la ubicación activada para mis fotos, así que no había manera de que pudiera haberlo encontrado a partir de algo tan simple. No vio nada raro en eso y procedió a empujar la puerta y a suplicarme que lo dejara entrar. Inmediatamente cerré y bloqueé la puerta y me aseguré de que escuchara el sonido de mi arma al amartillarse. Se fue y no he vuelto a saber de él, afortunadamente. Un día estaba conduciendo a casa desde el trabajo alrededor de las 3 de la tarde en un día soleado. Vi a un hombre haciendo autostop desde un pueblo que está al sur de mi pueblo, así que decidí detenerme y darle un aventón. Salta dentro, lleva una mochila, la lanza en la parte trasera, me agradece mucho y nos ponemos en marcha. Estuvimos charlando y me contó que está tratando de hacer autostop para un viaje de unas 7 horas hacia el norte desde donde estamos ahora. Le dije que podía llevarlo unos 45 minutos al norte. Todo iba bien hasta que empecé a preguntarle por qué iba allí, y me dice, oh, sí, quiero ir de campamento por esa zona porque tengo que recuperar algo. Y yo le digo, oh, qué bien, ¿a qué vas? Él responde, bueno, la policía está tras de mí y han estado tratando de encontrarme durante bastante tiempo, pero sigo cambiando de cuerpo y así no pueden encontrarme. Así que he dejado un cuerpo cerca de este pueblo y voy a cambiarme a él, y una vez que lo haga, puedo hacer autostop por todo el país de manera segura. Este tipo no cambió su voz mientras me contó esto, ni su apariencia, ni se volvió de repente súper aterrador. No estaba tratando de engañarme, lo dijo como si fuera lo más normal del mundo. Así que ahora estamos en medio del campo. Tengo que seguir hasta que lleguemos a mi pueblo antes de poder sacar a este tipo que estaba loco de mi auto. Normalmente habría pasado por el pueblo y lo habría dejado al otro lado, pero entré justo en el centro y le dije, lo siento, tengo que entrar a esta tienda, tendrás que bajarte aquí. Entré a la tienda y esperé a que se alejara. Afortunadamente, no me mató ni tomó mi cuerpo, ¿o sí? Paseo a mi perro a la misma hora todos los días, así que tiendes a encontrarte con las mismas personas, rutinas y todo eso. Veo a una mujer con un perro boyero de Berna con una correa de soga. No la había visto antes y el perro es al menos el doble de su tamaño, así que estoy un poco cauteloso sobre abrir la puerta del parque. Me convenzo de que todo está bien, de que ella puede controlarlo y de que solo estoy siendo innecesariamente ansioso. Al abrir la puerta y pasar con mi Jack Russell, veo como el perro de ella corre hacia nosotros ladrando, y la mujer que lo sostiene es arrastrada y cae sobre su hombro con un fuerte gemido. Rápidamente agarro a mi perro y retrocedo por la puerta, cerrándola de golpe detrás de mí mientras escucho a la mujer gritar, está bien, es amigable, solo quiere saludar, mientras este enorme perro salta contra la puerta, ladrando y gruñendo. Mientras me alejo de la puerta, ella grita desde el suelo, maldito cobarde. No seas tan cobarde, saluda. Solo quiere jugar con tu perro. Fue un giro de eventos tan surrealista, no tengo idea de qué demonios le pasaba a ella o a ese perro del demonio, pero decidí caminar rápido hacia mi casa con mi perro y dejarla en el suelo con el perro gruñendo en la puerta. Esto fue hace unos 3 años, pero aún me pregunto cuál era el plan de esa mujer y si realmente quería que me atacaran a mí o a mi perro. Hace unos meses terminé una amistad con un amigo cercano. Nos conocíamos desde el segundo año de la escuela secundaria, así que prácticamente crecimos juntos. Un tiempo después de que comenzara nuestra amistad, él se volvió muy dependiente de las relaciones y cuando éstas terminaban, caía en una espiral muy profunda. Una relación en particular lo hizo desmoronarse por completo. Yo lo ayudaba durante el proceso de duelo, pero se volvió tan intenso y su necesidad de consuelo se volvió tan asfixiante que incluso su propia madre me llamaba para que consolara a su hijo. Y si no tenía tiempo o simplemente no era suficientemente consolador, él se desquitaba y gritaba. Incluso una vez me llamó para mostrarme cómo había destrozado y apuñalado las pertenencias de su ex que habían quedado en su casa. En ese momento, empecé a ver su verdadera personalidad. Un día estábamos hablando y mencioné una discusión pasada que tuvimos que pensé que era graciosa, y él se enojó y explotó diciendo, bueno, no sabía que eso te haría sentir mal. Me dejó perpleja y fue como si algo hiciera clic en mí, y me di cuenta de que no podía tener a una persona así en mi vida. Pasaron los meses y una amiga que es amiga de él se acercó a mí. Ella terminó contándome que tenía un informe policial y que había sido reportado a su universidad por difundir material inapropiado de su ex. Fue un shock porque no tenía idea de que había salido con una chica que no era mayor de edad, y fue entonces cuando me di cuenta, oh, mierda, es un psicópata.
La hermana de mi mejor amiga había conocido recientemente a un nuevo hombre. Era el tipo de mujer que tenía un pésimo gusto para los hombres. Había dejado una relación con un hombre maravilloso con quien tuvo a su primer hijo. Se separaron justo cuando ella dio a luz. Conoció a este hombre cuando su hijo tenía 6 meses. Yo era muy cercano a esta familia. Todos hablaban maravillas de este hombre, de lo bien que la trataba a ella y a su hijo. Querían que lo conociera. He tenido una vida difícil y he conocido a muchas personas. Mi abuela solía decir, si nunca has conocido al mal, considérate afortunado. Conocerás a muchas personas en la vida y siempre confía en tu instinto. Si alguna vez conoces al mal, lo sabrás. Nunca entendí lo que quería decir hasta el día que conocí a este hombre. La hermana de mi mejor amiga pasó por la casa de su otra hermana, donde estábamos. Me llamaron para que fuera a saludar y para conocer al nuevo novio. Cuando llegué, lo presentaron y le di la mano. Intentaré describir la sensación lo mejor que pueda. En el momento en que le di la mano y lo miré a los ojos, me sentí casi enfermo. Una oleada de pavor, pánico y la sensación urgente de querer alejarme de él, todo a la vez. Su sonrisa, sus palabras y su amabilidad excesiva no coincidían con los ojos fríos y oscuros que me miraban. Dijo muy poco sobre sí mismo, sin importar las preguntas que le hacía. Desviaba las respuestas y respondía a una pregunta con otra. Después de que se fue, mi mejor amiga me preguntó qué me había parecido. Respondí, ¿de verdad quieres saber? Le dije, parece agradable, casi demasiado agradable y perfecto. De hecho, si realmente quieres saber, siento que algo no está bien y siento como si hubiera conocido al diablo disfrazado. Mi amiga me dijo, ¿sacaste todo eso solo con conocerlo? Le aseguré que solo era mi opinión y que no podía explicar por qué mi instinto me decía que ese hombre era malvado. 2 meses después, ese hombre le quitó la vida al hijo de 8 meses de ella. Estaba enfadado con la hermana de mi amiga porque había llevado a su hijo a ver a su papá y a tomarse fotos navideñas con su ex y la familia de él para su tarjeta de Navidad. Estaba furioso porque la abuela del bebé le pidió que estuviera en una de las fotos familiares. Se deshizo de un bebé de 8 meses para herirla porque estaba celoso de la relación que ella tenía con su hijo y porque ella coparentaba.